Buenos días, hoy vamos a trabajar con segundo año de secundaria la asignatura de razonamiento verbal. ¿Sí? ¿Qué tema trabajaremos en esta mañana? Busca la página número 107 y ahí te darás cuenta cuál es el tema que hoy desarrollaremos. ¿Ya lo tienes? Correcto. ¿Cómo se titula? Inclusión de enunciados. Muy bien. Si nosotros sabemos o recordamos un poquito cuando hablamos acerca de enunciados, son aquellas oraciones que tienen sentido, que tienen coherencia y que nos dan a entender algo, ¿verdad? Correcto. Y si nosotros hablamos acerca de inclusión, quiere decir que es agregar, incluir un enunciado que concuerde o que tenga coherencia con las otras, formando así un párrafo o un pequeño texto, ¿verdad? Muy bien, pero para eso vamos a definirlo un poco más para tener clara la idea. Bien, empezamos. Definición. ¿Qué entendemos por inclusión de enunciados? Se dice que el ejercicio de inclusión de enunciados consiste en identificar la oración o el enunciado que al insertarse en el espacio en blanco completa la coherencia global de un texto. En tal sentido, resolver ejercicios de inclusión de enunciados resulta provechoso, porque potencia la capacidad para seleccionar la información relevante en la redacción de un texto. La resolución de estos ejercicios exige comprender el mensaje del texto y asociar las ideas considerando la coherencia y cohesión del mismo. ¿Es verdad? Lo que tenemos que hacer en los ejercicios que desarrollaremos es 1. Incluir el enunciado correcto, adecuado dentro del texto o del pequeño texto que estaremos leyendo. ¿Cómo lo buscamos? Primero, buscando la concordancia que hay entre ellos, ¿no? Que no suene redundante y que tenga pues sentido sobre todo. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Dice, criterios de resolución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ver que tenga coherencia lógica. Dice, aunque al texto le falte una oración o enunciado, igual es posible entender de qué se está hablando. ¿Es verdad? Y eso nosotros lo vamos a encontrar en los ejercicios que a continuación desarrollaremos. Vamos a leer cada enunciado que aparezca ahí en ese pequeño texto que esté numerado o que está seleccionado, ya sea por números romanos o por letras, y al leerlo ya nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Luego nos entregarán unas alternativas y escogeremos la alternativa correcta para completar el texto. Dice, en este sentido, puede descartar las alternativas que se alejen del tema del texto, que no guarda relación con él y que son inconexas. Es importante, no lo olvides, que reconozcas el contexto, así como la información más específica y relevante con el todo. Lo que te decía, una vez que leemos los enunciados, nos vamos a dar cuenta de qué se trata el tema o cuál es el tema. Y dentro de las alternativas que vamos nosotros a leer o a relacionar, buscaremos la que mejor coherencia presente. ¿Sí? Muy bien, seguimos. 2. Conexión por referencia interna. Dice, los conectores y palabras que hagan referencia a conceptos ya mencionados son absolutamente necesarios de identificar el enunciado que debe agregarse. Es verdad, una vez que identificamos ya el contenido del texto, se nos hará más fácil, ¿sí? O de repente, pues, tener una idea más clara, ¿sí? Y 3, ¿qué nos dice la tercera? Sucesión y enumeración. Muchas veces existe una progresión de eventos, vale decir, un proceso. En este sentido, debes buscar las causas y las consecuencias de los conceptos que el tema del texto trata. Por otro lado, debes estar atento a las posibles enumeraciones. Las puedes identificar por comas sucesivas o por los conectores que enumeran primero, en primer lugar, en segundo lugar, etc. ¿Sí? Y tercer o cuarto punto, que nos dice el factor procedimental. Si a pesar de haber usado el factor lógico hay más de una posibilidad, entonces tenemos que seguir los siguientes pasos. El primero, la contradicción. Descartar la alternativa que se oponga al sentido del texto. Eso vamos a encontrar, que va a sonar redundante. Segundo, la inconexión. Es decir,
Descartaremos la alternativa que no guarda sentido con las demás o que sea innecesaria. Y tercero, la redundancia. Descartar la alternativa que repite una información que esté implicada en otras más generales o que se resuma el texto innecesariamente. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. No olvides que para resolver un ejercicio de enunciados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ¿cómo desarrollar estos ejercicios? Leer el texto atentamente, reconocer el tema, subrayar rastros verbales, incluir la información coherente con el texto. ¿Sí? Seguimos. A ver, recuerda, dice, se debe evitar incluir que impliquen, incoherencias, contradicciones y redundancias. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos una idea, teóricamente, cómo resolver ejercicios de inclusión de enunciados. ¿Sí? Ok. En tu libro, en la página número 107, hay un ejercicio resuelto. Lo vamos a leer para tener una idea y así resolver los que a continuación vienen. ¿Sí? Dice, lee atentamente los siguientes textos. Luego incluye el enunciado coherente con el tema. Dice, el arroz es un cereal considerado alimento básico en muchas culturas. Es el cereal más producido en el mundo, tras el maíz. Debido a que este se produce con muchos otros propósitos aparte del consumo humano, se puede decir que hay un espacio y que contribuye de forma muy efectiva al aporte calórico de la dieta humana actual. Es fuente de una quinta parte de las calorías consumidas en el mercado. Muy bien, ¿cuál de las 5 alternativas que me presentan aquí es el enunciado que encaja correctamente en dicho texto? A. El arroz es el cereal más importante en la alimentación humana. B. El alimento menos consumido en el planeta. C. El vegetal más reconocido en África. D. Se trata de un alimento elemental en muchas sociedades o en ninguna de las anteriores. Dentro de estas 5 alternativas, o 4 porque la última es ninguna de las anteriores, pues encaja o debe encajar o completar el texto. ¿Cuál crees tú que es? La A. Muy bien, aquí la respuesta es la A. ¿Por qué? Nos dice que el enunciado que completa correctamente el párrafo es la opción A. El arroz es el cereal más importante en la alimentación humana. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta manera, con este ejemplo ya tenemos una idea de cómo desarrollar los ejercicios que se encuentran ahora en la página 109. ¿Listos? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Aquí vamos a aprender y si nos damos cuenta, al leer el texto ya sabemos de qué se trata. ¿Sí? Empezamos entonces. Correcto. Dice, resolviendo en clase, lee atentamente los siguientes textos, luego incluye el enunciado coherente con el tema. 1. El texto aquí va a presentar enunciados en número, seguidos de números romanos. ¿Sí? 1. Hay un espacio, no sabemos ahí de qué puede tratarse. 2. En cada colmena existe una sola abeja fértil, la reina, que es fecundada por un macho, el zángano. 3. La mayoría de las abejas llamadas obreras son estériles. 4. La misión de las abejas obreras es recolectar el polen y el néctar de las flores. Y 5. Con estos elaboran la miel, alimento de las larvas, y la cera con la que construyen el panal. Me entregan 5 alternativas. ¿Cuál crees tú que es el enunciado que puede empezar y tiene coherencia con el resto de ellas? A. ¿El ser humano cría abejas para obtener beneficios? No. Imagínate, si criáramos abejas, dejaríamos de lado los pollos o las gallinas. Claro que producen miel, sí es verdad, pero también es muy peligroso. Y aquel que extrae su miel de la abeja no sabe cómo hacerlo. O dicen que ellas ya lo conocen. ¿Cómo será? No lo comprobemos, por favor, porque puede ser muy dañino. B. ¿Las abejas obreras buscan la fuente del alimento? No, creo que no. C. ¿Las abejas se agrupan en colonias llamadas colmenas? Ajá, parece que sí.
Y la D, ¿el hombre ha domesticado a la abeja y al gusano de seda? No. Entonces, ¿cuál crees tú que es la respuesta? Yo creo que es la D. A ver, dice, las abejas se agrupan, es la que empezaría. Las abejas se agrupan en colonias llamadas colmenas. En cada colmena existe una sola abeja fértil. La reina, que es fecundada por un macho, el zángano. Muy bien, entonces la D. Sabemos muy bien, la respuesta es la D. ¿Y sobre qué trata la lectura? Sobre el trabajo, perdón, de las abejas, ¿verdad? Muy bien. 2. ¿Qué dice la 2? Las fiestas interrumpen la continuidad laboriosa de los trabajos y los días. Austeras o desenfrenadas, monocromáticas o abigarradas, las fiestas sirven también para orar a un muerto o celebrar la vida. Las fiestas renuevan así las energías mentales y espirituales de los participantes. Las fiestas de nuestros calendarios acompasan los ritmos cósmicos y el eterno regreso de las estaciones. 5 alternativas. ¿Cuál crees tú que es la que termine? La que encaje mejor. Desde hace milenios en el mundo entero se celebran fiestas. Las fiestas incluso permiten la transgresión temporal de ciertos tabúes. En el Perú, las fiestas patrias se celebran en julio. Las fiestas religiosas permiten a los fieles exaltar sus creencias. El poder de las fiestas traspasa generalmente lo irracional. ¿Cuál crees tú que es la alternativa? Yo creo que es la A. Desde hace milenios en el mundo entero se celebran fiestas. No marco la A, entonces. Está hablando de las fiestas en general. Muy bien. 3. También empezamos. El enunciado está en blanco. ¿Cuál de los 5 o de las 5 alternativas será? La 2 dice, en las asignaturas de letra, la lectura ocupa el 90% del tiempo dedicado al estudio personal. 3. Mediante la lectura se adquiere la mayor parte de los conocimientos y por tanto, influye mucho en la formación intelectual. 4. Mediante la lectura se reconocen las palabras, se capta el pensamiento del autor y se contrasta con el propio pensamiento de forma crítica. 5. De alguna forma se establece un diálogo con el autor. A ver, ¿cuál de las alternativas es la que encaja en este texto? A. La lectura es la práctica más importante para el estudio. B. Todo libro es importante porque nos culturiza. C. La información de los libros no es tan convincente. D. El leer es fundamental para erradicar el analfabetismo. O E. Con la lectura podemos reconocer diversos términos. ¿Cuál es? La A. La lectura es la práctica más importante para el estudio. En las asignaturas de letras, la letra ocupa el 90% del tiempo dedicado al estudio personal. Muy bien, marcamos la A. 4. A ver, ¿qué dice la 4? Al elegir la columna izquierda del tema anterior, me has demostrado que quieres ser responsable. Tienes deseos de prepararte para el futuro. Hay un espacio. Soy una máquina que actúa ciegamente. Si alguna vez te fallo, no me hagas responsable. No tengo conciencia de mis actos. Tú sí. Y porque eres libre e inteligente, puedes progresar en la virtud de la responsabilidad. A ver, ¿cuál sería el enunciado que encaje en este texto? A. Yo, tu amigo director, no puedo ser responsable. B. Yo, tu amigo ordenador, no puedo ser responsable. C. Yo, tu amigo Alfredo, no puedo ser responsable. D. Yo, tu amigo el perro, no puedo ser responsable. Y E. Yo, tu amigo ordenador, puedo ser responsable. A ver, ¿cuál crees tú que es? Yo he marcado la B. Yo, tu amigo ordenador, no puedo ser responsable. Soy una máquina que actúa ciegamente. Correcto. Entonces marcamos la B. ¿Sí? Seguimos. 5. ¿Qué dice el ejercicio número 5? Dice, uy. Hoy he despertado. No, dice uf, no uy. Uf. Hoy he despertado con una pesadilla todavía en mi mente. He soñado que tenía 30 años y vivía con mis papis. ¡Horror! Y que mi sueldo era de 730 euros. ¡Qué barbaridad! Menos mal que solo podía ser un sueño, porque esto en España no pasa. En mi sueño buscaba un piso de alquiler
y me pedían 12 millones de aval, 2 de fianza y el banco me cobraba intereses por el aval. Hay que ver qué cosas. La diversión es un elemento básico para el ser humano, pero lo peor de lo peor fue cuando llamé al teléfono de una agencia y me pidieron 240 euros para que el propietario me mostrase el zulo de mis sueños, 40 metros cuadrados por reformar y sin agua. Ahora, ¿qué alternativa terminaría este texto? Dice: qué alivio al despertar y sentir que todo había sido una pesadilla. B. En mi sueño averiguaba un lugar de alquiler. C. La diversión no es un elemento básico para el ser humano. D. Qué horror al despertar y sentir que todo había sido una realidad. Y E. La vida es un sueño para todos los jóvenes del mundo. ¿Cuál de las dos? Yo tengo dos, la A y la E. ¿Cuál de estos dos enunciados crees tú que encaja este texto? ¿Qué alivio al despertar y sentir que todo había sido una pesadilla? ¿O la vida es un sueño para todos los jóvenes del mundo? La A, correcto. ¿Qué alivio al despertar y sentir que todo era o había sido una pesadilla? Muy bien. 6. El abedul es un árbol de la familia de las betuláceas. El nombre específico hace referencia a las características de las jóvenes ramas que son colgantes. Vive en Europa y Asia Menor. Hay un espacio. La copa es muy ligera, ovoide, con las ramas separadas, flexibles, dirigidas hacia arriba, y las ramificaciones secundarias colgantes que confieren a la totalidad del follaje un aspecto elegante. La corteza lisa es de color blanco plateado y está adornada de largas lenticelas horizontales. ¿Qué alternativa de las 5 que me presenta ahí es la que encaja en este texto? Dice: esta especie puede alcanzar hasta 30 metros de altura y 70 centímetros de diámetro. Una taza de eucalipto como bebida caliente es bueno para combatir resfríos. El tronco del abedul es muy gruesa y la copa es muy espesa. Dicho árbol está cubierto por lenticelas verticales. O en el follaje estos árboles viven muchos pájaros. Yo siento que es la A. Dice, a ver, el abedul es un árbol de la familia de las betuláceas. El nombre específico hace referencia a las características de las jóvenes ramas que son colgantes. Vive en Europa y Asia Menor. Esta especie puede alcanzar hasta 30 metros de altura y 70 centímetros de diámetro. La copa es muy ligera, ovoide, con las ramas separadas, flexibles, dirigidas hacia arriba, y las ramificaciones secundarias colgantes que confieren a la totalidad del follaje un aspecto elegante. Muy bien. ¿Por qué? Porque está describiendo de esta manera cómo se cómo se presentan o qué es el abedul, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Para mí, la A. Muy bien. 7. En el texto 7 o en el ejercicio 7 también empieza el enunciado y está dentro de de las 5 alternativas. Dice: obtiene la base de su alimentación y materia prima para buena parte de sus manufacturas. Naturalmente, el problema alimentario es absolutamente básico todavía hoy. A pesar de los extraordinarios avances técnicos y científicos en la actualidad, 1/3 de la humanidad está subalimentada. El hambre es un grave problema que concede a la agricultura una plaza fundamental en la economía de la humanidad. A ver, ¿qué alternativa es? De la producción minera y ganadera, el hombre. De la producción guanera y petrolera, el hombre. De la producción agrícola y ganadera, el hombre. De la producción lechera y panadera, el hombre. O de la producción pesquera y lechera, el hombre. A simple vista, creo yo, ¿cuál es? La C, ¿verdad? Correcto, dice: de la producción agrícola y ganadera, el hombre obtiene la base de su alimentación y materia prima para buena parte de sus manufacturas. Naturalmente, el problema alimentario es absolutamente básico todavía hoy. A pesar de los extraordinarios avances científicos y técnicos, en la actualidad 1/3 de la humanidad está subalimentada. El hambre es un grave problema que concede a la agricultura una plaza fundamental en la economía de la humanidad. Muy bien, la respuesta entonces la C, correcto. Seguimos. 8. El ciego, dice: y yo muy presto lo tomaba
y daba un par de besos callados y lo volvía a su lugar. Mas duróme poco, que en los tragos conocía la falta, y por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro. Antes lo tenía por el asa ácido. Antes lo tenía por el asa ácido. Mas no había piedra imán que así trajese, así como yo, con una paja larga de centeno, que para aquel menester tenía hecha, la cual metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino lo dejaba a buenas noches. Mas como fuese el traidor tan astuto, pienso que me sintió, y en delante mudó propósito, y asentaba su jarro entre las piernas, y tapábalo con la mano, y así bebía seguro. Muy bien. A ver, las alternativas es: acostumbraba a poner cerca de sí un jarrillo de vino cuando comíamos. B, más como fuese el traidor tan astuto. C, chupando el vino lo dejaba a buenas noches. D, un ser muy carismático y generoso con las personas. O E, siempre cuidaba su jarro de vino. Para mí la respuesta es la A. Dice: acostumbraba a poner cerca de sí un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo muy presto lo tomaba y daba un par de besos callados y lo volvía a su lugar. Claro, la respuesta para mí, ¿cuál es? La A. Si coincides conmigo, también, ¿no? Pero si tienes otra respuesta, muy bien, la marcas normal. ¿Sí? Seguimos. 9. También empieza el enunciado con una de las alternativas. Continuamos. El emisor logra dar a conocer a su receptor una determinada situación, circunstancia o hecho sin que queden expresadas las emociones o deseos de quien lo emite. Por otro lado, estos textos no apelan ni a la emoción ni al entretenimiento, sino que se limitan a dar a conocer algo de manera objetiva. A, por medio de los textos argumentativos. B, por medio de los textos filosóficos. C, por medio de los textos narrativos. D, por medio de los textos informativos. O E, por medio de los textos análogos. Yo pienso que es la D, informativo. Dice: por medio de los textos informativos, el emisor logra dar a conocer a su receptor una determinada situación, circunstancia o hecho sin que queden expresadas las emociones o deseos de quien lo emite. Por otro lado, estos textos no apelan ni a la emoción ni al entretenimiento, sino que se limitan a dar a conocer algo de manera objetiva. Muy bien, entonces son los textos informativos. 10. Hablamos sobre la agricultura. Dice: la agricultura, que se inicia en el periodo del Neolítico, supone uno de los hallazgos más importantes para la humanidad. El hombre deja de ser un simple depredador y pasa a colaborar con la naturaleza en la tarea de reponer los productos que va consumiendo. El hombre adquiere un poder creador. Con la agricultura nace también la domesticación de animales, la ganadería con la doble finalidad de producción y de ayuda en el trabajo. En definitiva, se ponen los cimientos en un modo de vida que durará miles de años, que todavía permanece con los cambios pertinentes. ¿Cuál es la alternativa? A, con este hecho se producen las culturas en el mundo. B, con este fenómeno se produce la sedentarización del gorila. C, con este suceso el hombre adquiere un poder creador. D, con este acto se produce un gran conflicto humano. O E, con este hecho se produce la sedentarización del hombre. Yo marqué la C. Con este suceso el hombre adquiere un poder creador. Muy bien. En definitiva, se ponen los cimientos de un modo de vida que durará miles de años, que todavía permanece con los cambios pertinentes. Creador, sí, porque el hombre va inventando muchas cosas, ¿no? Y lo hace creador también de otras. Muy bien, la C. 11. El asno y el hielo. Dice: en invierno hacía mucho frío y todos los caminos se hallaban helados. El asnito, que estaba cansado, no se encontraba con ánimos para caminar hasta el establo. Aquí me quedo, se dijo, dejándose caer al suelo.
Un aterido y hambriento gorrioncillo fue a posarse cerca de su oreja y le dijo: asno buen amigo, ten cuidado, no estás en el camino, sino en un lago helado. Déjame, tengo sueño. Y con un largo bostezo se quedó dormido. Poco a poco el calor de su cuerpo comenzó a fundir el hielo, hasta que de pronto se rompió con un gran chasquido. El asno despertó al caer al agua y empezó a pedir socorro, pero nadie lo pudo ayudar. Aunque el gorrión bien lo hubiera querido, hay un espacio, porque la pereza suele traer estas consecuencias. ¿Cuál es la alternativa con la respuesta? A. La lectura del asnito perdido debería hacer reflexionar a muchos trabajadores. B. La historia del asnito trabajador debería hacer reflexionar al gorrioncillo. C. La historia del asnito ahogado debería hacer reflexionar a muchos holgazanes. D. La historia del caballito ahogado debería hacer reflexionar a muchos delincuentes. No es caballito, descartamos la D. Y E. El informe del asnito ahogado debería ser ignorado por muchos holgazanes. Tampoco. A ver, ¿cuál crees tú que es? Yo marqué la C. Muy bien. La historia del asnito ahogado debería hacer reflexionar a muchos holgazanes. ¿Sí? Seguimos. 12. El caso de la modelo Tilsa. Dice, a ver, el caso de la modelo Tilsa. Tratando de captar la atención de la prensa, jugando a la ambigüedad de sí o sí no, mantiene una relación con cierto futbolista en una prueba de las imperiosas necesidades de surgir o calar en la importancia del interés del público. Hay un espacio. Para estar de moda, de esta manera consigue más contratos y a la vez más costosos. Creo que la llaman marketing y como siempre nos tomaron el pelo, sorprendiéndonos con sus tretas. Repito, a ver el texto, así dice. El caso de la modelo Tilsa, tratando de captar la atención de la prensa, jugando a la ambigüedad de sí o sí no, mantiene o mantuvo una relación con cierto futbolista. Repito. El caso de la modelo Tilsa, tratando de captar la atención de la prensa, jugando a la ambigüedad de sí o sí no, mantiene o mantuvo una relación con cierto futbolista. Es una prueba de las imperiosas necesidades de surgir o calar en la importancia del interés del público. Hay un espacio. Para estar de moda de esta manera, consigue más contratos y a la vez más costosos. Creo que la llaman marketing y como siempre nos tomaron el pelo, sorprendiéndonos con sus tretas. A. Tal vez el fin de esta señora sea el generar riquezas, es una de las alternativas. B. Tal vez lo aniñada de esta señorita sea generar el bienestar de los niños. C. Tal vez el fin de esta anciana sea el organizar fiestas. D. Tal vez el fin de la modelo Tilsa sea el generar divorcio en los recién casados. O E. Tal vez el fin de esta señorita sea el generar esta atención. Muy bien, yo he marcado la E. ¿Por qué? Porque simplemente a veces se hacen muchas cosas para llamar la atención, no con la necesidad, o cabe la redundancia, la intención de dañar una relación. Bueno, dependiendo de la madurez también de la persona. Pero creo yo que toda persona que se encuentra en un medio así hace cualquier cosa con la finalidad de llamar la atención y así captar pues, miles de cosas. Alguien que hace polémica es llamado en muchos medios, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, tú vas por la calle y si ves a dos chicas conversando o discutiendo por un caso, una de ellas va a querer alterarse o va a hacer miles de cosas con tal de llamar la atención y todo el mundo sorprendido, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera pues dice, yo soy más fuerte o yo gano, ¿verdad? Correcto, muy bien.
Eso ocurre también a veces cuando se pelean ahí en el salón o muchas cosas, ¿verdad? Una de ellas llama más o llora, ¿no? Ay, para llamar la atención o para no ser castigada. Bien, seguimos. Entonces, marqué la E. ¿Sí? Tal vez el fin de esta señorita sea el generar esta tensión. Seguimos. 13. El CD o CD y no CD, como se suele decir. Es un medio que nos ha servido mucho en los tiempos actuales. Sin embargo, hay un espacio, pues los dispositivos de almacenamiento denominados USB, que se lee así, USB y no USB, han absorbido todas las utilidades que tiene un CD. Por tal razón, los tiempos de gloria de este medio plástico y por ello sus fabricantes terminarán y nadie lo recordará. Claro, así como el disquete, de repente no lo conociste, ¿verdad? Pero era también un objeto, un material que servía para guardar información. Claro, eso es cuando recién se empezaba, ¿verdad? ¿No? Muy bien, seguimos. A. ¿Cuál será la alternativa que complete el texto? ¿Esta herramienta tan útil amenaza con extinguirse muy pronto? Sí, puede ser, porque miren, ha pasado mucho, ¿sí? Antes hablaba del... ¿cómo se llama esto? Que también era larguito, pequeño y para bajar música. No lo recuerdo, pero ojalá, a ver, voy a seguir pensando, ¿sí? B. ¿Esta herramienta tan útil será la más utilizada en el futuro? No. C. ¿Esta herramienta es más útil que el USB? D. En los periodos actuales, ¿el CD es un medio que nos ha valido bastante? O E. El USB y el CD han sido creados para almacenar música y videos. ¿Cuál crees tú que es? Yo he marcado la A. Esta herramienta tan útil amenaza con extinguirse muy pronto. Muy bien. 14. Igual. En la adolescencia los jóvenes se enfrentan por primera vez con conductas que suponen un riesgo para la salud. 2. El consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, por ejemplo, son los primeros insumos que los jóvenes prueban. 3. Hay un espacio. 4. Estas conductas clásicas de los estilos de vida se relacionan entre sí. 5. Los jóvenes que están físicamente activos consumen menos tabaco, alcohol y poseen hábitos saludables. ¿Cuál es la alternativa que complete este enunciado? O esta oración, o este texto, perdón, dice A. Muchos abandonan la práctica de actividades físicas en favor del sedentarismo. B. El consumo del tabaco resulta perjudicial para el cerebro de los futuros adolescentes. C. La facilidad de los jóvenes para adquirir las bebidas alcohólicas es cada vez mayor. D. Aquellos insumos producen trastornos que si no son tratados a tiempo dañan el organismo. Y los jóvenes no miden el peligro en que se encuentran al consumir estos insumos. Yo he marcado la D. Aquellos insumos producen trastornos que si no son tratados a tiempo dañan el organismo. ¿Por qué? Porque están hablando pues del tabaco y de las bebidas alcohólicas. Y 15. Uno de los últimos actos de gobierno del presidente Barack Obama fue legitimar la repatriación a Cuba de los pies secos. 2. Era una medida solicitada insistentemente por la dictadura de Raúl Castro. 3. Hay un espacio. 4. Los pies secos son los cubanos que llegaron a territorio norteamericano sin visa, casi siempre por los puestos fronterizos mexicanos. Y 5. Los cubanos, asimismo, arribaron a la tierra del tío Sam por mar, en balsas o pequeñas embarcaciones. Alternativas. A. Para esa migración, ellos lo hacían por aire en aeropuerto. B. Ello debido a que en la isla se considera traición huir de la patria. C. Los cubanos aterrizaban en tránsito hacia otros países. D. Los pies mojados ya eran deportados desde ese país. O E. El cubano ahora puede solicitar la residencia para vivir. ¿Cuál es la respuesta aquí? La B. Muy bien. Entonces, ello debido a que en la isla se considera traición huir a la patria. Ya hemos desarrollado 15 ejercicios del tema de inclusión de enunciados. ¿Y qué nos toca ahora? Pues a ti resolver reforzando lo aprendido y practicando en casa, que se encuentra en la página número 113 hasta la página 118.
léelo con bastante atención, con bastante cuidado, concentración, y ya sabes qué hacer. Dentro de las 5 alternativas que te entregan, una de ellas es la que correctamente tienes que marcarla, porque es la que va a completar el pequeño texto que te trae o te presenta el libro. ¿Sí? Ok. Muy bien, no te olvides por favor desarrollar de la página 113 a la 118. ¿Cuál fue el tema que trabajamos el día de hoy? Inclusión de enunciados. No te olvides tomarle foto y enviármela a mi correo. ¿Sí? Gracias por tu atención y nos vemos a la próxima. Que tengas buen día y a portarse